Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, porque Él es bueno. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido maravilloso. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Dale un aplauso al Señor y dile gracias, Señor, por tu bendición. Te exaltamos. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. Estamos alegres porque Él es bueno. Aleluya. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Aleluya. Alégrate esta mañana, porque Él vive. Aleluya. Gracias, Señor, te exaltamos porque tú eres bueno, amén. Su nombre levantaremos, amén. Tú y yo estamos aquí para extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos están listos para levantar el nombre del Señor? Yo te invito a que levantes un grito de júbilo al Rey. ¡Woo! Gracias, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Tu nombre levantamos, Señor, porque no hay nadie como tú.
Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Gracias, Señor. No nos avergonzamos del Rey poderoso. Amén. Su nombre levantaremos. Yo te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo. Dile gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque en tiempos de crisis nunca nos has desamparado, Señor. Aquí estamos, Señor, buscando más de ti, Señor. Queremos más de ti. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Hoy quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, Señor, queremos ser más, Señor, para ti. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Dile al Señor, no me quiero conformar. No, he probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Solo de ti, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy como un perfume a tus pies. Sí, Señor, queremos ser perfumes gratos, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos laves, que transformes todo nuestro ser, Señor. Cámbianos, Señor, vuélvenos a ser para ti,
corazón, Señor. Lávanos más y más. Queremos vivir para ti, Jesús, en obediencia. Gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Y en agradecimiento, en obediencia, vivimos para ti, Señor. Llénanos, ayúdanos, Señor. Levanta tu iglesia. Ayúdanos a proclamar tu nombre, Señor, en medio de cada situación, Señor. Que el mundo pueda ver y reconocer que no hay otro Dios, que no hay otra salvación. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú tienes la respuesta para mi alma, Señor. Solo tú tienes paz, descanso, consuelo, Señor. En ti confiamos, Señor, y estaremos seguros. Gracias, Padre. Dile al Señor: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias te damos, Señor, por la paz que solo tú puedes dar, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos en quién hemos creído. Aleluya. Te exaltamos, Señor, porque cosas grandes has hecho. Y por lo que viene, Señor, para tu iglesia, lo creemos firmemente, Señor, que tú harás cosas grandes para tus hijos, en el nombre de Jesús. Aleluya, dale un grito de victoria. Levanta tu voz, exalta al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu diestra nos ha sostenido hasta hoy. Porque nunca nos has desamparado, Señor. Porque tu presencia va delante de nosotros, quebrantando puertas de bronce y cerrojos de hierro haciendo pedazos. Gracias, Señor, porque tú vas delante, abriendo caminos donde no lo hay. Tú levantas a tus hijos. Nada ni nadie nos hace frente, Señor, porque tú eres el poderoso, el todopoderoso. Nada se compara a tu poder, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú levantas a tu iglesia, a tus hijos, aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Queremos ser grandes adoradores, Señor, en obediencia, en amor a ti, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, al único y sabio Dios. Aleluya. Estamos agradecidos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, porque Él es bueno. Amén. Tú eres digno, Señor. Aquí están tus hijos, Señor.
Aquí está tu pueblo, Señor, buscando de ti. Gracias, Padre. Aleluya. Grande eres, Señor, te exaltamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Damos gracias a Dios por este día que ha hecho el Señor para gozarnos y alegrarnos. Amén. Vamos ahora a recibir el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, a todos los que nos acompañan aquí presencialmente por primera vez. Waldo, ¿le puedes subir tantito, por favor, el micrófono? Gracias. Y bienvenidos también a las personas que nos ven aquí a través de la transmisión. Aleluya. El pastor pues me pidió compartir en este día y pues aquí estamos, ¿no? Siendo obedientes. Y bien, mi hermano, tanto para los que están a través de las redes y los que están aquí presencialmente, este es el tiempo en el que pueden disponer algunos segundos, algún tiempo para poder ir al sanitario, poder ir a hacer algún pendientito, poner ahí sus celulares en vibración, evitar cualquier distracción, por respeto también a las personas que están a nuestros lados, ¿verdad? Y desean pues poner la mejor de sus atenciones, ¿verdad?, al consejo de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a compartir acerca de los días sábados. Estamos compartiendo para las personas que no me conocen, ¿verdad? Mi esposa y yo servimos aquí en la iglesia, ¿verdad?, con los pastores Jesús y Vicky Vázquez, ¿verdad?, como pastores de jóvenes, por si hay alguna persona nueva, y también las personas nuevas que nos ven por primera vez en la transmisión. Amén. Vamos a estar compartiendo una serie, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Les antepongo de una vez. Vamos a tratar de ser lo más concisos, lo más breves para alcanzar lo que más se pueda del mensaje. Amén. Porque pues es una serie como de 3 o 4 sábados. Los días sábados es cuando tenemos la reunión de jóvenes a las 6 de la tarde. Pero pues bueno, aquí el día de hoy vamos a estar compartiendo algo de lo que compartimos. Es una secuencia, ¿verdad?, de lo que estamos compartiendo en lo de jóvenes. Amén. ¿Cuántos traen sus Biblias? Amén. Me gustaría que para los que están aquí presentes levanten sus Biblias. Somos muy hostigosos, por decirle de esta manera, ¿verdad?, con los chicos en el servicio de jóvenes. Decía un predicador inglés, ¿verdad?, Steve Lawson, que cuando un pastor toma la palabra de Dios en serio, las ovejas toman la palabra de Dios en serio. Y este ejemplo o este comentario aplica también para la familia, ¿verdad? Para los que somos padres de familia, para los que somos incluso, a lo mejor todavía no eres padre de familia, eres soltero, pero a lo mejor te toca compartir en casa, ¿verdad? A lo mejor eres la única persona cristiana en tu casa. Pues bueno, este modelo aplica también para ti, ¿verdad? Cuando tú tomas la palabra de Dios en serio, no nada más el día que venimos, el día pues como hoy, presencial, ¿verdad?, o un sábado o cualquier otro día, sino que diariamente tenemos una relación dinámica, orgánica con el estudio de la palabra de Dios. Pues entonces toda la casa, toda la iglesia, todo el grupo familiar, todos tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus vecinos van a tomar la palabra de Dios en serio. Amén. Entonces les decimos a los jóvenes, no imaginamos nosotros, hay jóvenes estudiantes de ingeniería, hay jóvenes que estudiaron medicina, no imaginamos, ¿verdad?, en una clase de matemáticas, aquí está Juan Pedro, no me dejará mentir, o de química, ¿verdad?, que vaya el alumno sin el libro. Lo primero que va a decir el maestro va a decir, pues, ¿a qué vienes, verdad? Si no traes intención de traer tu libro y no tienes intención de aprender. ¿Por qué? Porque en el momento en que esté la clase, pues se le va a ir la onda, ¿verdad?, como decimos, y pues la persona va a estar en aprietos, ¿verdad?, cuando venga el examen, el parcial o el examen final. Entonces, de la misma forma, nosotros como creyentes, como seguidores, imitadores de Cristo, pues debemos de atender a esto, ¿verdad? Traer nuestro libro, la que es la Biblia,
nuestra libreta, a lo mejor cuentas con un dispositivo, un iPad, un celular, no lo sé, y pues ser solícitos, ¿verdad? Y estudiar y tomar en serio la palabra de Dios. Amén. Bien, la serie se titula La voluntad de Dios. Voy a empezar con un pequeño preámbulo antes de empezar directamente con el mensaje. La voluntad de Dios, en las últimas 2 décadas yo creo que se ha vuelto más, sobre todo por los tiempos que vivimos, ¿no? Los pastores han predicado muy continuamente, ¿verdad? Acerca, sobre todo por la situación que vivimos actualmente, que ya todos conocemos, la pandemia, ¿verdad? Y otros tantos eventos que han surgido en el mundo, guerras, rumores de guerras. La pastora ahorita en la mañana estaba hablando de este tema. Y hay un sinfín de temas, ¿no? Que actualmente la humanidad vive, y yo creo que más que en otros tiempos es un tiempo de confusión, es un tiempo de perdición, es un tiempo donde hay muchas tinieblas, donde hay mucho, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, están infiltradas, ¿verdad? De ahorita más adelante vamos a ir paso a paso viendo cómo es que esto opera, ¿verdad? Y pues bueno, se ha vuelto muy recurrente, ¿verdad? El tema en el que las personas quieren saber cuál es la voluntad de Dios, o mejor dicho, también en otras palabras, las personas, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Quieren saber cuál es el propósito de sus vidas. Yo no sé si tú que nos estás escuchando aquí por primera vez, o las personas que están en línea por primera vez escuchan el mensaje de la palabra de Dios, y a lo mejor pueden hacerse este cuestionamiento, ¿verdad? A lo mejor tienes 15, 16 años, tienes 20, 30, 40, 50 y para adelante, pues ya por respeto no hablamos. Entonces podemos llegar a pensar de que, pues, ¿cuál es el propósito por el cual nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué viví? O sea, fui un accidente de mis papás, fui un hijo no planeado, quizás estoy aquí por chiripa, y tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente de llevarnos a pensar eso. Incluso dentro del cristianismo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos también, hay personas que aún siendo ya creyentes, teniendo la palabra de Dios, ¿verdad? Como modelo, ¿verdad? Como instructivo, aún jóvenes, ¿verdad? Se llegan a preguntar esto y dicen, pues yo para qué nací, yo para qué estoy aquí. Es algo contradictorio, ¿verdad? Porque esto está plasmado, esto está claro en la Biblia. Y la única razón por la que muchas personas pueden llegar a este cuestionamiento o a esta insatisfacción de el no saber para lo que existen es porque ignoran lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios tiene un propósito especial, Él tiene un propósito particular, Él sabe quién eres, yo no lo sé, no lo sabemos quizás los demás. Tenemos alguna idea, ¿verdad? Por conocernos, ¿verdad? Por entablar amistad. Pero a ciencia cierta, pues el Señor es el único que puede ver, como dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad? Que discierne, ¿verdad? Y sabe y traspasa incluso la carne y los huesos y sabe qué es lo que pasa por nuestro corazón, que es el centro de las emociones. Y es por una causa, ¿verdad? Porque ignoran la palabra de Dios. Hay personas, hay personas que piensan que Dios juega al azar, ¿verdad? Que Dios es un Dios ocurrente, ¿verdad? Que Dios es un Dios que hace improvisaciones, que Dios es un Dios de chiripas, que Dios es un Dios de casualidades, pero no es así. A lo largo de la Biblia vemos nosotros que Dios es perfecto, que Dios es inmutable, o sea que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Él no habita en esta dimensión física, Él habita en la eternidad. Y aunque si bien es cierto, Él es omnipotente, Él es omnipresente, que está en todo lugar, que Él tiene todo el poder, que Él sabe todas las cosas y tantas características y atributos que podamos saber de parte de Dios. Sin embargo, Él no, porque alumbra a todos los que estamos reunidos y el resultado de todo esto es que nos alumbra en la oscuridad. Entonces, el día de hoy muchas personas creen que Dios es un Dios de, como lo que acabo de comentar, de chiripa. Hay personas que, me gustaba el ejemplo de un joven, porque él decía que fue un retiro de jóvenes y que de repente resbaló
y había un mapa en el lugar al que fue ese retiro, y cuando resbaló cayó exactamente donde estaba la India. Y él pensó que la voluntad de Dios era que él fuera a la India. Y entonces en ese momento empezó a hacer de todo humana y carnalmente posible para ir a la India, menos de acudir al manual de instrucciones que es la palabra de Dios. Decía un predicador, es el manual de operaciones, es el instructivo del fabricante, con el cual tú y yo podemos operar mejor. Sin embargo, este joven empezó a hacer de todo menos ir a la Biblia, al origen de la Escritura, y empezó a hacer de todo para ir a la India. Pasó el tiempo y pues no fue a la India y fue otro su fin. Hay otro ejemplo de personas que toman la Biblia. No tengo una física aquí porque yo uso Biblia electrónica, pero que toman la Biblia, ¿verdad? Así físicamente y le hacen tienen alguna situación en particular, no sé, comprar una casa, educar a sus hijos, saber si se casa con esa chica, saber si se casa con ese hombre, saber qué hacer con sus padres, cómo tratar a sus vecinos, cómo hablarle al vecino de la palabra de Dios, cómo ser en el trabajo, etcétera, etcétera. Y abren la Biblia y le hacen y luego hayan, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso ni viene en la Biblia, ¿verdad? O dicen, esfuérzate. Y creen que Dios actúa de esa manera al azar y que Dios está jugando, decía Albert Einstein, Dios no juega con el universo a las canicas. O sea, Dios tiene un plan trazado, Él se toma su tiempo con nosotros, y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Él se toma su tiempo y su espacio para cada uno de nosotros e irnos enseñando de la mano. Pero este tiempo es específico. Decía un hombre, dice, es que yo busco a Dios. Bueno, no es de esa manera, Él fue y nos buscó. Así lo dice Romanos capítulo 3. Para las personas que nos ven a través de la transmisión o aquí presencialmente, si hay una persona que por primera vez nos acompaña, o quizás ya van muchas veces, pero a lo mejor no ha sido regenerado en Cristo, puedes creer que es una casualidad y que estás aquí de chiripa y quizás tu tía, tu hermana, tu vecina te trajo aquí por buena onda, ¿verdad? Pero estaba en el propósito de Dios. Esa persona que te trajo, que te invitó o que te está compartiendo la transmisión, está siendo usado por Dios de alguna manera porque Él está extendiendo ese lazo para atraerte hacia Él. Mas no es casualidad. Y entonces Él tiene un plan específico para tu vida y para la mía. Eso es lo que dice Romanos 3. No hay ni uno bueno, todos se desviaron. No hay quien ame a Dios, no hay ni un justo, ni uno solo. Dice, Él fue y nos buscó. Amén. Entonces, demos gracias a Dios porque Él fue y nos buscó. Hay otras personas que, había un ejemplo de un joven que iba a entrar a una carrera, de una chica, perdón. Y luego estaba en la carrera y nos decía, es que no sé si esta carrera es la especial o es la que yo necesito. Y ella dice que ella abrió su Biblia y empezó a leer y comenzó a leer ciertas partes de la Biblia que decían, espérate, espérate, espérate. En conclusión ella tomó la decisión y dice, bueno, es que yo leí eso y no era otra cosa, Dios me decía que me esperara. Y yo le decía, ¿sabes qué? Le digo, mira, el primer versículo que tú leíste está equivocado, porque no se refiere al tipo de esperar de lo que tú estás hablando. El segundo versículo de esperar está hablando de otra cosa. Entonces, Dios no juega así al aventón, a la chiripada. Dios no es alcahueta de nadie. Dios es un Dios perfecto, es un Dios de orden. Dios es un Dios de autoridad, es un Dios de ciencia, etcétera, etcétera. Y Él toma su tiempo para cada uno de nosotros. Mensualmente con los jóvenes tenemos un estudio donde estudiamos acerca de la teología. Y hay un terminito por ahí, la teología para los que no saben es el estudio de la palabra de Dios. En otras palabras es lo que nos acerca a Dios. El conocimiento de la Escritura que nos acerca más a Dios, a conocer más a Dios. Y entonces hay una palabrita por ahí de la hermenéutica, ¿verdad? Muy asociada a la hermenéutica, que incluso es una ciencia de la teología que utilizan los historiadores de la era moderna y de la era antigua. Y esa palabrita es la palabra eisegesis. Es lo contrario a otra palabra que es exégesis. Y esa palabrita eisegesis
es el error que comete una persona cuando comienza a leer y le da su propio significado. Y el día de ayer, ponía a los jóvenes este ejemplo, una ilustración para que mayor me entiendan. Por ejemplo, un contador, hay una ley fiscal mexicana, yo soy contador de profesión, en la cual ahí se dictan, ¿verdad?, todos los impuestos y la manera en que debe de operar una compañía o una persona. Entonces, todo mundo hablamos ese idioma, ¿verdad? Porque al fin de cuentas es dinero, ¿verdad? El 16% es la tasa actual de IVA, ¿verdad? Entonces, no puede llegar un contador y decir, pues bueno, a mi conveniencia no es el 16, es el 15. ¿Qué imaginan que va a decir la autoridad? Va a venir la autoridad y va a decir, a ver, mi rey, no es el 16, te falta 1%, te falta tanto dinero por aportar o por pagarme. Estás evadiendo impuestos, estás haciendo tranza, estás haciendo largo, ¿verdad? Como decimos aquí en el norte. Entonces, de la misma forma, muchas personas al no tomarse el tiempo de estudiar la palabra de Dios, no, es que yo le quiero dar ese significado. Eso es lo que significa para mí. No, ya hay un significado. Lo que tenemos que nosotros atender es dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ahora, en resumen, todo lo que acabo de decir es por lo siguiente. ¿Qué estamos estudiando? La voluntad de Dios. ¿En base a qué? En base a la Biblia. Entonces, ya dijimos que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Ahora, la gran respuesta a todo esto, mi hermano, amigo que nos ves o que nos acompañas, es que está explícita. O sea, Dios no está ocultándola y diciendo, a ver cómo la descubren, que se la rifen un rato. Dios no está ocultando o que tenga que venir una persona de Argentina, de Estados Unidos, de Miami, y diga, viene algo grande para ti. A ver, lo más grande que vino o que ha venido a la tierra es Cristo. Y Él está aquí en las Escrituras. ¿Por qué le buscas, decimos aquí en el norte, ¿verdad?, o en México, 3 pies al gato? ¿Por qué buscas querer hallar el hilo negro? Si lo más grande que vino es Cristo y Él está explícito aquí. Lo dijeron los apóstoles, la Escritura. Más certera que toda voz audible, tenemos la palabra de verdad, que es la Escritura. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. El salmista en el Salmo 119 dice, oh Señor, cuánto amo tu ley, por cuanto guardé tus mandamientos, dice, para no pecar contra ti y contra el cielo. Y así podemos irnos al Antiguo o al Nuevo Testamento y ver muchos ejemplos de esto. No cualquier persona, mi hermano, puede venir a decirnos. Si me acompañas por favor al Salmo 1, vamos a irlo viendo rapiditamente. Escribía el salmista y dice, bienaventurado la persona, el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues bueno, cuando tenemos alguna circunstancia, alguna situación, no escuchar a los malos, porque ellos nada nos pueden decir. Había una persona que decía, yo me quiero casar con esta chica, todavía no andaba con ella, y decía, me parece atractiva, me gusta físicamente, quiero tener hijos con ella, qué bueno. Y me decía, hacemos clic, ¿verdad? Es una palabrita que estamos muy asociados, muy moderna, ¿verdad? No es tóxica, ¿verdad? Hacemos clic y me hallo muy bien con ella, me escucha y la escucho, shalala. Y entonces me decía puras características así y le decía yo a este joven, mira, ¿qué vas a hacer cuando tenga tus hijos que deseas tener con ella y gane algunos kilitos, ¿verdad? Ya no va a ser la más bella, vas a ver otras mujeres que quizás estén más delgadas que tú, que ella, perdón. Ya no va a ser atractiva. Llevo 3 días enojado con mi esposo o con mi esposo. Eso pasa, ¿no? A veces, no me hablo, ¿verdad? ¿Por qué? No, por X situación. Los calcetines, la comida, la sopa, etcétera, los niños. Porque decía ese joven, decía, me siento el más compatible con esa persona. Le digo, ¿qué vas a hacer el día que no sea compatible contigo? Y llegues a la oficina y la chica, la secretaria, bañadita, perfumada, que no sabes cómo es en su casa, no sabes cómo amanece, haces clic con ella.
Le digo, me estás diciendo puras características que son estrafalarias, que son transitorias, que son momentáneas, porque todo eso, no me estás diciendo una sola, bíblicamente, una sola característica que esa persona es para ti o que tú la quieres para ti, porque es una persona que está entregada a Cristo, a su evangelio, a la escritura. Una chica que ora, un chico que ora, un chico que imparte la palabra de Dios en su casa. Amén. Entonces dice el verso 2 del Salmo capítulo 1 que estamos leyendo, dice, sino que ¿en dónde? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bien, vamos a ir al libro de Proverbios, si me acompañan por favor, hermanos y amigos que nos acompañan. Capítulo 1, ahora sí, vamos a empezar a esgrimir como una espada la Biblia. ¿Quién escribió Proverbios? Pues bueno, ya lo sabemos la gran mayoría. Dice el rey Salomón, dice en el verso 1, hijo de David, que él había pedido sabiduría a Dios, no pidió riquezas, no pidió placeres, no pidió cosas temporales, sino pidió sabiduría de parte de Dios. Dice en el verso 8, dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Está hablando de los malos, dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros. Dice, como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Están hablando de robar. Verso 14 dice, echa tu suerte, nosotros tengamos todos una bolsa. Hijo mío, esto es la reprensión, dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Ahora, vamos a centrarnos en el verso 20 para las personas que están anotando o subrayando. Dice, verso 20, la sabiduría clama en las calles. Aquí lo que está empezando a hacer el rey Salomón está ejemplificando, inspirado por el Espíritu Santo, ejemplificando a la sabiduría como una persona. Y déjenme les digo esto, la sabiduría es una palabra, un término que ha sido plagiado de la Biblia, o sea, ha sido copiado, ha sido replicado, pero sin la esencia original. Porque alguien pudiera decir, en mi trabajo hay una persona que es muy sabia. En base a la Biblia esa persona no es sabia, esa persona tiene conocimiento, pero no es sabia. Es una palabra que sustrajeron de la Biblia y la han utilizado para otros lados, que no es el término original. Bien, la sabiduría es una persona y esta persona es Jesús. Esta persona es el Espíritu Santo, esta persona es el Dios Padre, que los tres forman una unidad. Y una característica de la deidad de Dios es que Él es omnisapiente, que Él todo lo sabe. Por lo tanto, si tú y yo queremos tener sabiduría, debemos de estar con Él y pegados a Él. Ahora, ¿cómo podemos estar pegados a Él? Junto a la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios y devorarnos este libro. Fíjate, verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Qué está diciendo? Dice, clama en los principales, verso 21, lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. Hoy en día, este lugar es el indicado, y no me refiero a Guadalupe Victoria 102, no es comercial, 102. No me refiero a Chuchito, Juanito y Pedrito, no es una persona en particular, no es la construcción, no son las personas, es porque tenemos como confianza y como estandarte la palabra de Dios. Así lo dice el libro de Mateo, ¿verdad? No se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino que en lo alto para que alumbre a todos los que están reunidos. De esta misma forma, este modelo lo tenemos que llevar a la casa. Es muy poquito el tiempo que tú y yo pasamos aquí. ¿Cuánto te gusta? ¿1 hora, 2 horas? Y a veces ya estamos fastidiados, ¿verdad? En la casa debemos de devorar este libro, porque eso es pasar tiempo con Él. No hay otra forma humana o espiritualmente que podamos pasar tiempo, o mejor dicho, que conocerle, más que a través de la Escritura. Podemos orar,
pero podemos estar orando mal. Necesitamos la escritura para que Él nos enseñe a orar y no empezar a cantinflear. Y ahorita hablamos de eso. Dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, dice sus razones. Verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples? Esa palabra es la palabra tontos. Dice, ¿hasta cuándo, oh tontos, amarán la tontera? Dice, y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Verso 23, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les haré saber mis palabras por cuanto llamé. Ahora viene la reprensión. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera. Háblale al pastor, porque estoy bien harto de esta mujer, ya no sé qué hacer con ella. Ronca como león, ¿verdad? Ya no sé qué hacer con este hombre, ¿verdad? Me salió borracho, parrandero y jugador. Háblale al líder de alabanza, o háblale al pastor de jóvenes, o háblale al líder de panderos que venga a orar. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? El día de hoy la sabiduría toca la puerta y dice, aquí estoy. Tienes que atender. El Señor tiene algo para ti. Tiene una voluntad explícita. Solo hace falta no ignorarla y tomar la palabra de Dios en serio. Ay, salí embarazada antes de tiempo. ¿Por qué no me dije? No, sí te dijimos. La palabra de Dios es explícita. Ay, me casé con me casé con aquella. Ay, agarré una casa que no alcanzo a pagarlo. Gano 10,000 y pago 40,000. Pues haz un plan financiero para que puedas cubrir las letras de esa casa. No tienes fe. A ver, no. La fe no es eso. Esos son cuentos de hadas, son cosas. Pero si tú vas a la Biblia, Dios explica claramente qué es la fe. Y no podemos tentar a Dios. Y cuando estudias la fe, tienes que involucrar la soberanía de Dios, que a veces dice que sí y a veces dice que no. Porque a veces es un mal. Lo he explicado esto en jóvenes. Mis niños, ustedes los conocen, Gadiel y Suri, que comen como si trabajaran. Como si acabaran de llegar de la obra, ¿verdad? De vaciar una placa, ¿verdad? Y comen que qué bárbaros. Y entonces, para ellos en su inocencia, es malo que yo les niegue una cajota de chocolates. Papá, qué malo, no me deja comer toda la caja de M&M's. Pero el padre que tiene más experiencia, más experimentado, dice, es mucho azúcar. De la misma forma Dios se comporta. No es el tiempo quizás, o a lo mejor nunca vas a ser rico, o a lo mejor nunca vas a ser. Claro que Él te llevará de la mano, Él te suplirá y hará todo lo que esté en sus manos para bendecirte. Pero hay que conocer la voluntad de Dios y es explícita en la palabra. Dice, verso 23, vuélvanse a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre. Perdón, eso ya lo leímos. Verso 24, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desecharon todo el consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? También yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les venga lo que temen. Háblale al pastor porque no sabemos qué hacer con este problema. Mi hijo embarazó a una chica. ¿Y por qué te esperas hasta el momento? ¿Por qué no empezamos desde ahorita a tomar la Biblia de Dios en serio para que nuestros hijos, para que nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, primos, sobrinos, vecinos, arrimados, rejuntados, lo que sea, empiece la palabra de Dios a impartir la autoridad de Dios y a corregir todas las situaciones? Amén. En Proverbios, ahí mismo, nos adelantamos al capítulo 3. En el verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí mismo, si le dan vuelta hasta el número 8, ahí dice que es la sabiduría, en el verso 13. O sea, la Biblia es bien explícita y se contesta así sola, ¿verdad? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces la sabiduría de Dios es aborrecer el mal. Entonces,
Para conocer la sabiduría de Dios tenemos que, ahora sí, en base a la Biblia tenemos que empezar por la oración. Ahorita, si gustas ir a Mateo capítulo 6, y ahí le ponemos pause y vamos a decir un ejemplo. Para poder hallar la sabiduría de Dios tenemos que comenzar en la oración. Hace algunos sábados, para algunos de los hermanos que están viendo también la transmisión de jóvenes, estudiamos acerca del propósito de la oración. La palabra oración es la palabra proseuché en el griego, y esto significa estar frente a frente junto a una persona dialogando o hablando. Esa es la palabra que utiliza, o el término que utiliza la Biblia para la palabra oración, proseuché, por si alguien lo está notando. Y entonces las personas viven en una insatisfacción porque dicen, Dios no me ha contestado mi oración. A ver, yo creo que la persona está confundiendo la oración con la petición, porque de alguna manera si oras conforme a su voluntad, no pedirás fuera de ella. Eso es lo que dice el libro de Juan, desde el capítulo 12 al capítulo 14. No pedirás fuera de ella, y todo lo que pidieras en su voluntad, en lo que Dios quiere para ti, te será contestado. No casas, no coches, no aviones, no jets privados, ni cosas de esas. Porque eso es lo que dice en el capítulo 12 el Señor Jesús, ¿verdad? No me busquen a mí por lo que les doy, búsquenme por lo que a vida eterna permanece, y no las cosas que perecen. Jesús nunca habló de cosas materiales en su evangelio. No hay un solo versículo en lo que habló Cristo, en lo que salió de la boca de Cristo, porque Él estaba más interesado en la salvación. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces debemos de comenzar a buscar en la oración su voluntad. Y entonces una persona, lo que decíamos, dice, es que Dios no me contesta. No, Dios te escuchó, pero a lo mejor confunde esa persona la petición, porque como el caso de los chocolates que les puse, el ejemplo, no es bueno para ti quizás en este tiempo, o nunca va a ser el tiempo para recibir X petición, porque Dios también dice que no, y eso es bíblico y está plasmado en la Biblia. Y entonces la persona vive en una insatisfacción, ¿verdad? Porque dice, Dios no me contesta. Pues bueno, debes de deleitarte en Él. Amén. Ahora sí vamos al libro de Mateo. Dice el Señor Jesús, ya empezado su ministerio, está hablando aquí con los discípulos. Si leemos desde el verso 5, nos comienza a enseñar acerca de la oración. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman orar en pie, en sinagogas, en esquinas, en calles, para ser vistos por las personas. Mas tú cuando ores, en el verso 6 dice, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. Orando, no uses vanas repeticiones. Dice, no seas como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú las pidas. Dice, ahora sí empieza en el verso 9, dice, todo lo anterior no lo hagas, tú vas a orar así. Ahora, no es una oración para repetir, claramente lo dice, no uses vanas repeticiones. O sea, no debemos orar, Padre, no estás en el nombre del Padre, no es una repetición, nos lo dice versos antes. No uses repeticiones. Entonces sería incongruente decir, ore el Padre Nuestro, pues no es lo que está diciendo. Más bien es un modelo de oración y dice, ustedes pueden orar así en el verso 9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Voy a ir a poner ejemplitos así muy, muy rápidos de este tipo de oración. Es lo que dice, es el reconocimiento de los atributos del Señor. Es lo que está diciendo en el verso 6. Dice, santificado sea tu nombre. Y esta expresión la vemos mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los judíos como tal no utilizaban el nombre o las siglas, ¿verdad? De Yahweh o de Jehová, ya traducido al español latinoamericano. Porque quitaron, mejor dicho, le agregaron ciertas vocales, ¿verdad? Y para nosotros, al menos en la Biblia
de Reina Valera, que es la más común, ¿verdad? Viene la palabra Jehová. Y entonces ellos estaban muy relacionados porque empezaban de esta manera la oración. Santísimo, Hosana, Dios en las alturas, proveedor, altísimo, todopoderoso, el eterno, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces tú y yo cuando oramos, el modelo de oración nos dice empezar a reconocer su nombre. Y no voy a decir una oración, ¿verdad? Porque no quiero que se malinterprete. Hay que orar como Él ora, ¿verdad? No, ese conocimiento lo da el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Dice en el verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en nuestro corazón, cuando oramos y cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando esperamos una petición o una necesidad o algo que nos haga falta, yo no digo que debemos dejar orar por esa situación. Hay que seguir orando, pero orar confiando en lo que el Señor decida va a ser lo mejor para mí. El Señor quiere que todavía sea soltero, porque la persona que era para ti y que tú examinaste en base a la Biblia no tenía los atributos ni las características de un hijo de Dios. Dios quiere que ande en camión o en Uber o en taxi, porque a lo mejor el carro está fuera de tus expectativas económicas y tienes que trabajar un poquito más y esforzarte un poquito más para alcanzar, ¿o no, Víctor, que es experimentado en créditos automotrices? Banregio, ya el comercial, ¿verdad? Ay, perdón, estamos en línea. No nos vayan a cobrar ahí, ¿verdad? Derechos. Ok, ahí lo editamos. ¿En qué estaba? Sí. Entonces, una persona dice, Señor, ¿quieres que ande a pie? Pues no, el Señor conoce tus deseos y conoce tu corazón, ¿verdad? Y entonces Él dará la sabiduría para hallar solución a lo que quieres, y dará el camino en base a la palabra y en la oración. Esto tiene que ir de la mano, tiene que ir muy estrecho. No se puede orar sin leer la palabra de Dios y viceversa. No puedes leer la palabra de Dios sin pasar tiempo con Dios orando, porque al comunicarte con Él tienes que tener el modelo que Dios ha determinado para comunicarnos con Él y pedir no como nos conviene, sino pedir de lo que está en su voluntad. El Salmo 3, me decía una vez un joven, dice, Mike, quiero andar con esta chava. Le digo, ok, y ya me decía sus características. Y bueno, a la luz de la Biblia, no, yo no soy juez ni nada, ni soy Cupido, ni nada de eso, ni 12 corazones, ni cosas de eso. Y me decía, ¿cómo ves tú? Le digo, pues no, yo no sé. Le digo, mira, el Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, alguien me puede salir bíblico también y decir, 6 cosas abomina a Dios y aún 7, el corazón perverso y engañoso. Ok, estoy de acuerdo con eso, Pero, si tú te preocupas, si nosotros nos preocupamos por devorar este libro y pasar tiempo con el Señor, entonces tu corazón va a ir siendo regenerado. Es por eso que para las personas que recién son convertidas o recién escuchan el Evangelio, dicen, ¿por qué utilizan la palabra conviértanse? O sea, ¿conviértanse en qué? ¿En Power Ranger o en qué? O sea, ¿en qué me voy a convertir? No, o sea, te vas a regenerar. Eso es lo que hace el Evangelio con nuestras vidas. Ese es el poder de salvación del que habla Romanos 1. Poder para perdonar lo imperdonable. Poder para amar lo que no se debe de amar. Poder para hacer el bien a quien nos hace el mal. Eso es poder. No riquezas, no carros, es más, ni siquiera hablar lenguas, ni siquiera tocar un instrumento, ni cantar bonito. El poder del Evangelio es el poder de regeneración del corazón del hombre.
donde habita el pecado. Y le decía a esta persona, ¿buscas la voluntad de Dios en su palabra? Me dice, sí. Le digo, entonces anda con esa persona. Deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Anda con esa persona. Si tú estás seguro que pasas tiempo con Dios y tienes el discernimiento, o sea, capacidad y sabiduría de Dios para distinguir de lo bueno de lo malo, eso viene junto con la sabiduría de Dios, obviamente. Pero bueno, seguimos leyendo. Estamos en Mateo, dice, vamos a mencionar algunos ejemplos. Estamos en la parte de la voluntad. En Lucas capítulo 22, verso 42. Aquí los debo de terminar, ya ni sé, como no hay nadie quien me diga. Vale más pedir perdón, ¿verdad? Los pastores me van a regañar, me dicen, no, hombre, terminaste bien tarde. Saludos, pastores. Lucas 22, verso 42, dice, hablando del Señor Jesús, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está pasando aquí? Es el Señor Jesús previo a morir. Ya había sido entregado a los romanos, ya había sido golpeado, había recibido algún castigo, inmerecido obviamente. Y entonces él conocía, al ser 100% Dios, al ser 100% hombre, a esto la Biblia se le conoce como unión hipostática, que él conocía todas las cosas, aún siendo hombre conocía todas las cosas porque no dejaba de ser Dios también. Sin embargo, él le dice al Padre, dice, Padre, pasa de mí este dolor, es prácticamente lo que está diciendo, si es posible, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, es lo que dice. Dice, y se le apareció un ángel en el verso 43 del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo en el cual el Señor, siendo Dios, el Hijo de Dios, lo dice en Hebreos capítulo 1 hasta el capítulo 5, ¿verdad? Que Jesús se despojó, dice también el libro de Efesios y Filipenses, que él, como no cosa que aferrarse, sino que Él se despojó siendo la sustancia de Dios y se encarnó en hombre para padecer como hombre. Y luego dice el escritor de Hebreos también que Él se encarnó, ¿verdad? Y Él vino a aprender obediencia, no porque fuera desobediente, sino porque Él siendo Dios, pues todas las cosas, aún la creación le rendía, ¿verdad?, cuentas a Él. Pero Él vino a aprender la obediencia. Y entonces lo que está diciendo aquí, bueno, aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios, porque eso es lo que dice el escritor de Hebreos, que era de su sustancia. O sea que hay un conocimiento maravilloso, ¿verdad?, aquí en la Biblia, que son tres personas, que los tres forman una unidad, porque el que murió por nosotros no fue el Padre ni fue el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo. Y Él es preexistente, así lo dice Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, en el libro de Jueces, etc. Él existe desde antes de la creación, porque eso es lo que dice Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, estaba Jesús con Dios físicamente. Y el Espíritu Santo habla en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Dice que estaba sobre la faz de las aguas. Entonces son tres personas, no es una persona actuando de distintas formas, son tres personas que forman una unidad. Y yo no lo entiendo eso físicamente, ¿verdad? Yo creo que lo entenderemos más cuando estemos con el Señor. Amén. Entonces es nada más y nada menos, mi hermano, que el Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Padre dejaron este manual de operaciones en nuestras vidas para que tú y yo funcionemos de la mejor forma posible. Y tenemos que creer a esto porque realmente vivimos en una época donde hay mucho
relativismo. ¿Qué es el relativismo? Si alguien se pregunta. El relativismo es una idiosincrasia o una manera de pensar en el cual dicen los que defienden todo esto que no hay una verdad absoluta. Es decir, si aquí en Escobedo hay una regla de usar cubrebocas, el relativismo lo que le dice al ser humano es: no uses cubrebocas porque eso no es bueno. Si la sociedad, y tanto hemos dicho muchas décadas y años, ¿verdad?, que la base de la sociedad es la familia, el día de hoy alguien dice: no es la familia. Que haya matrimonios igualitarios, que haya igualdad de género y tantas tonterías y tantas aberraciones y herejías que se les ocurre hoy en día. Ese es el relativismo. Eso es doctrina de demonios. Eso es confusión. Pero si tú y yo como creyentes y como hijos de Dios creemos que lo que viene en la Biblia es la verdad absoluta, entonces tú y yo vamos a funcionar de la mejor forma. Alguien va a decir: ay, pero ¿por qué es bueno y por qué es malo? Porque lo dice Dios. Y el que no lo cree, así lo dice el libro de Romanos capítulo 1, ¿verdad? Decidieron dar culto a la criatura en lugar de a Dios. Dice, y Dios los dejó que se fueran a batir en el lodo, ¿verdad? Y los entregó a estupor y a concupiscencia. ¿Qué significa eso? Que Dios ni metió la mano. No mandó heraldos, no mandó apóstoles ni profetas a hablarles a esos hombres, porque se habían desviado de la verdad. Porque desde sus corazones habían decidido no seguir o no creer que esto es la verdad. Y por lo tanto la gente sigue lastimándose, la gente sigue viviendo en una insatisfacción, viviendo de aquí para allá, dando cosas contra el aguijón, dándose de topes, ¿verdad? Porque no han llegado a la verdad o no han llegado a creer lo que dice la Escritura. Terminamos con este ejemplo, 2 Corintios capítulo 12. Desde el verso 8 al 9. Está hablando de una enfermedad que tenía Pablo. Dice en el verso 1 que no le convenía gloriarse. Dice: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y vámonos hasta el verso 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando de una enfermedad, de un aguijón en la carne. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y termino con esto. Es otro ejemplo en el cual Pablo insistentemente 3 veces le pide al Señor, ya me dijo la productora, mi esposa, ¿verdad?, que le corte. Insistentemente le dice al Señor que quitara ese aguijón en la carne, y él le dijo que no, que se gloriara en las tribulaciones, en las debilidades, que es lo que escribe también el apóstol Pedro en 1 de Pedro, que dice que si el Señor cree conveniente durante un poco de tiempo, dice, puedan ser probados, puedan ser pasados por prueba, dice, pero por algún corto tiempo, dice, después de eso hallaremos a Dios en alabanza y en toda gloria, y nuestra fe se va a perfeccionar y vamos a ser cabales. Eso es una fe completa, no es una fe de chocolate. Esa es una fe bíblica. Y ya nada más termino con esto. Síganos ahora sí que en el mismo canal, a la misma hora, los sábados a las 6 de la tarde. Seguimos transmitiendo por la misma cuestión de que hay muchas personas que se conectan de otros lados, ¿verdad? Y hermanos, sobre todo en la fe, ¿verdad?, que aún no pueden venir presencialmente por su edad o por alguna situación. La voluntad de Dios
teológicamente se divide en tres partes, que es la voluntad de Dios, que tiene que ver con sus decretos, es decir, el Señor ha decretado, y algunos ejemplos de esto es, ya no tengo tiempo de ir a las citas bíblicas, que el Señor decretó que hubiera creación, y Él lo hizo en 6 días. Dice un chiste por ahí, dice: ¿por qué creen que en 6 días el Señor hizo la creación? Le preguntan a un judío y dice: ¿por qué? Y dice: porque en el 7º tenía que descansar. Es un chiste noble, ¿verdad? Y entonces Él decretó también en Mateo 24, la pastora estaba predicando esto en la mañana, que haya dolores, principios de dolores, guerras, rumores de guerras. Lo del coronavirus no es nuevo. Hace 10 años se vivió la influenza. En 1918 se vivió la gripe española. Más para atrás, en los 1800, si mal no recuerdo, se vivió la gripe española, de una bacteria que provenía de la rata negra en Europa. Y ha sido la más atroz en toda la historia de las pestilencias, ¿verdad? En toda la historia de las enfermedades pandémicas. Entonces el Señor decretó que aunque tú y yo oremos para que esto se revierta, mejor dice: gózate. Eso lo dice en Colosenses, ¿verdad? Dice: para todos los que amamos su venida. Dice: nos gozamos, Señor, seguimos orando para que esto se quite. Ok, pero si no es voluntad del Señor, no lo va a quitar. Y mi hermano, si viene un asteroide y acaba con el mundo, nos vamos y en 15 segundos estamos con el Señor. Y adiós deudas, adiós FAMSA, adiós Coppel, adiós Banregio, adiós todo lo demás. Y ya estamos con el Señor, porque amamos su venida, amamos la eternidad. No le tenemos amor a las cosas físicas ni materiales. ¿Cuánto te gusta? 70, 80, lo más que es lo que anda la tasa de mortalidad en México. La segunda parte de la voluntad de Dios, que es teológica y que viene en la Biblia, es la voluntad de Dios que tiene que ver con el deseo. Esto viene en 2 de Pedro, bueno, ya no tengo tiempo de extenderlo. Que es: el Señor quiere que todos se salven, pero ese es su deseo. Él tiene un anhelo. Él tiene un anhelo que tú conozcas a Cristo y a este crucificado y resucitado, y que Él tiene un plan maravilloso para tu vida y para la mía. Y está en la Biblia, pero es un deseo. Tú y yo tenemos que tomar tiempo y pasar con Él ese tiempo. Y la tercera parte es que parte de la voluntad de Dios es lo que tiene que ver con sus mandamientos. Ya lo dijimos, la voluntad, que es el decreto de Dios, que son hechos imprescindibles y que no se van a poder evitar porque el tiempo está cerca, mas no sabemos cuál es el tiempo. No conocemos tiempos ni sazones. El número 2 es la voluntad de Dios de su deseo, que Él está con brazos abiertos esperándonos. Y número 3 es que está plasmado su deseo, que tiene que ver con sus mandamientos, con su palabra, con su voz, que está aquí. Gracias te damos por tu palabra bendita, maravillosa, Señor, refrescante, retadora, Señor, estremecedora, y que nos examina de pies a cabeza, Señor, y que parte nuestra carne, nuestros huesos, aún nuestra sangre, Señor, y llega al centro de nuestros corazones. Llega a nuestra mente, a nuestros pensamientos, hacia todo, Señor, lo que nos conforma, y nos revelas a Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Cristo. Gracias por tu palabra, que todavía se puede levantar en lo alto, en estos lugares, Señor. Gracias por esa libertad, que podemos hallarte, Señor, cuando puedes ser hallado. Sabiduría, que eres tú, Señor, la sabiduría que es una persona. Queremos, Señor, no ser necios, queremos ser obedientes, queremos arrepentirnos, Señor, y buscarte de día y de noche, meditar en tu palabra, Señor. Escribía, Señor, el salmista en el Salmo 119: oh Señor, cuánto amo tu ley, por cuanto está escrita en mi corazón, para no pecar contra ti. Deuteronomio 6, tú decías, Señor, al pueblo de Israel: escríbela en los frontales, escríbela en tu cabeza, escríbela en los postes de tu casa, repítela a tus hijos y a tu familia. Señor,
porque creemos al 100% en ti, Señor, y depositamos toda nuestra confianza, Señor, en tu palabra, Señor, que es la voluntad tuya, Señor, y es tu verdad absoluta, Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos, gracias por tu palabra y tu maravilloso amor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendice, hermanos.